bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Yell in Your Moon. Habían pasado 4 días y 3 noches. No pasaba un día en que Prey se fuera a dormir sin llorar. Todo lo que la conectaba con el mundo exterior le había sido arrebatado: su teléfono, su computadora. Estaba completamente aislada de la ciudad, pero nada era peor que perder el contacto con ella. La mujer ya debería estar enojada. No hablaban por teléfono, no le enviaban mensajes, después de haber sucedido la primera vez. Ahora ellas estaban saliendo. Prey sabía que no era algo que podría tomar a la ligera. De hecho, ya habían estado esperando demasiado para estar juntas, y ahora que lo estaban enfrentaba obstáculos. Aún así, no podía culpar a su abuelo. Era su culpa por ocultarle secretos. A las 10 de la mañana, su abuelo estaba sentado en la silla como siempre. Prey no lo dejó en paz, decidió llevar un libro y sentarse junto a él. El clima es bastante agradable últimamente, comentó el señor a su nieta. Es aún mejor cuando llovizna, respondió Prey. ¿Cuándo sentirás que puedes regresar a la escuela? Había pasado un tiempo desde que se tomó un descanso. Estoy pensando que quiero comenzar el año nuevo que viene. Presentaré una solicitud. Y quería pedirte permiso, abuelo. Quiero dejar lo que he estudiado antes. Esta vez para siempre. Por mí está bien, dijo el señor, pero no preguntaba. Mientras su nieta se sentía cómoda con la elección que estaba haciendo. Pasaron unos minutos y la brisa en el jardín hacía que el pasto se balanceara. No sabía si su abuelo le permitiría o no, pero de todos modos tenían que intentar algo. Abuelo, ¿qué sucede? Me gustaría recuperar mi teléfono. ¿Qué vas a hacer con él? Aún no han pasado 2 semanas. Mis amigos se olvidarán de mí si espero 2 semanas, dijo con una mirada triste en su rostro. Está en mi habitación, no he visto ningún mensaje ni llamada de tus amigos, respondió el abuelo, excepto por alguien llamado Ea. No dijo el nombre completo de la mujer. Abuelo, por favor, dijo ella. ¿Realmente te gusta tanto esa persona? Realmente, respondió ella. Abuelo, mientras respiraba profundamente, decidió decirlo todo sin miedo. Abuelo, yo la quiero. Era como si supiera que esto sucedería en un momento. El abuelo honorable no la criticó. Permaneció en silencio reflexionando. Después de separarse de su nieta, el honorable señor regresó a la casa y fue directo a la sala de oración. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Por desgracia, algún día fallecería. Aún así, antes de fallecer, quería romper la maldición. Tomó algunas varillas de incienso y encendió las llamas, dejando solo humo blanco. Prometo a todas las entidades sagradas del universo, y suplicó por su misericordia. Permitieron que la maldición echara raíces durante 100 años. Deseo terminar con la maldición y el odio que una vez colocaron mis antepasados. Deseo poner fin a esa venganza y karma que está ligado a la otra familia. Después de que el abuelo terminó la oración, y que surgieron los más profundos deseos de su corazón, colocó el incienso, puso fin a la maldición que los antepasados habían lanzado y que debería haber terminado hace mucho tiempo. Luego salió de la sala de oración con una expresión tranquila. Tomó el teléfono y la computadora de su nieta que había confiscado. Antes de dirigirse al pasillo, que ocupaba su nieta para devolverle todo. La fotografía de su tía estaba allí. Ella seguía siendo impresionante, sin importar cuántas veces la mirara. Abuelo. Prey miró a su abuelo que se acercaba con sus pertenencias. Toma tus cosas, querida, no tiene sentido que me quede con ellas. ¿Pero por qué? Aunque estaba feliz, todavía se preguntaba por qué estaba dispuesto a terminar su castigo tan fácilmente. Podría tomar todo lo que quisiera, pero no puedo quitarte el amor de las personas a las cuales amas. Aunque había estado con ella durante mucho tiempo, el señor no era demasiado viejo para comprender todo lo demás. Si tu corazón le pertenece a ella, entonces no me interpondré. Prey se rió como una niña feliz ante lo que decía su abuelo. Aceptó su teléfono antes de responder con una sonrisa. Gracias, abuelo. Ahora sé por qué la abuela solía decir que eras un gran hombre, muy encantador. Eres tan romántico, tan dulce, abuelo. No hay nadie que haya sido más honesto con su corazón que tu abuela tampoco. Excepto tú, dijo el abuelo mirando a su nieta con cariño. Te quiero demasiado, abuelo, dijo Prey mientras lo miraba a los ojos, transmitiéndole su amor y respeto. A medida que llegaba la tarde, Prey estaba tan abrumada. Le dijo al conductor que la dejara frente al palacio. No sabía si él estaría fuera por trabajo o no, pero podía esperar hasta que la otra persona regresara por la noche. Quería que ella descubriera que había amor y que finalmente podrían ser felices. Él apareció 5 minutos después de la entrada. Prey cruzó la habitación hacia ella y la abrazó. No podía comunicarme contigo. ¿Dónde has estado? Ha pasado tantos días, le dijo él.